Saludos con todos. Bueno, con ustedes estábamos trabajando el Simple Past o pasado simple que nosotros conocemos. Ya, nosotros ya vimos el inicio del Simple Past o las oraciones afirmativas en pasado simple, pero con todo vamos a repasar un poquito para que recordemos. Entonces, el pasado simple nos sirve a nosotros para dar a conocer una acción que ya terminó. Por ende, ese es el uso que nosotros le damos a este tiempo. Ya, antes de comenzar con el pasado simple, nosotros habíamos trabajado con los verbos. Recuerden, dentro del pasado simple los verbos se dividen en dos grupos. Se dividen en verbos regulares y en verbos irregulares, o en inglés, regular verbs o irregular verbs. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los verbos regulares son aquellos que siguen la regla de agregar de o ed al final del verbo, mientras que los irregulares tienen su forma propia. Entonces, basándonos en eso, nosotros vamos a trabajar o vamos a ver con algunos ejemplos. Como podemos ver aquí a la izquierda de la pantalla, nosotros tenemos el verbo move, study, play and work. A estos se les conoce como verbos regulares porque se les agrega de o ed al final. Move termina en la letra E, solo se debe agregar de al final. Study termina en consonante D y en Y. Por ende, se debe borrar la Y y se agrega IED. Play es un verbo que termina en vocal, en la vocal A y en Y. Y en este caso solo se agrega ED al final. Ahora tenemos el verbo work. El verbo work solo se agrega ED al final ya que no entra dentro de ninguna de las reglas anteriores. Ahora pasamos nosotros a los verbos irregulares. Los verbos irregulares son aquellos que tienen su forma propia, es decir, aquí no van a seguir ninguna regla de agregar o de quitar algo. Aquí cada uno va a tener su propia escritura. Por ejemplo, el verbo take en su forma base en pasado simple es took. El verbo have pasa a ser had. El verbo tell pasa a ser told. El verbo make pasa a ser made. Listo, entonces, revisando esos los verbos, nosotros podemos pasar a la parte de las oraciones afirmativas. Como yo les expliqué anteriormente, nosotros tenemos 4 tipos de oraciones principales que nosotros trabajamos: affirmative sentences, negative sentences, yes no questions and short answers. Aquí nosotros vamos a trabajar específicamente las oraciones afirmativas o affirmative sentences. Cada una de estas oraciones vamos a trabajar con una estructura gramatical. La estructura gramatical a nosotros nos sirve para poder crear oraciones o escribirlas correctamente. Como podemos ver nosotros aquí, las oraciones, las afirmativas, comienzan con un sujeto, continuamos con el verbo en el pasado simple, tal como vimos ya con los ejemplos anteriores, y finalmente terminamos con el complemento. Entonces, con esa información nosotros vamos a comenzar a trabajar. Recuerden que si nosotros trabajamos con este tipo de oraciones, dentro del sujeto nosotros podemos tener dos tipos de palabras. ¿Cuáles son? Personal pronouns o podemos tener nouns. ¿Cuáles son los pronombres personales? I, you, he, she, it, we, you o they. El verbo es el que nosotros vamos a tener que transformar de su forma base al pasado y el complemento es el que nosotros los vamos a agregar. Entonces, vamos a trabajar nosotros con dos ejemplos de escribir dos oraciones. Aquí nosotros tenemos el pronombre I que vamos a trabajar con el verbo buy y el pronombre you que vamos a trabajar con el verbo visit. Entonces, para nosotros comenzar a trabajar con estos verbos tenemos lo siguiente. I es mi pronombre, por ende ya tengo el sujeto. Ahora, este verbo tiene que pasar a su forma del pasado simple. Como es un verbo irregular, su forma cambia a la palabra bought. I bought a computer.
Y listo, tenemos una oración en pasado. I bought a computer. Buy, forma base, bought, pasado simple. Verbo irregular tiene su forma propia. Vamos con la oración número 2. Ahora con el you vamos a trabajar con el verbo visit. Cuando nosotros tenemos el verbo visit, es un verbo regular. ¿Sí? Entonces, como los verbos regulares siguen la regla del ed, sería I visit a museum. Y listo. Entonces, nosotros hemos cambiado los verbos de su forma base a su forma del pasado simple, tal como lo vemos aquí. ¿Sí? Ya. El ejercicio que nosotros vamos a trabajar a continuación es el ejercicio de completar. ¿Qué quiere decir completar? Como ustedes pueden ver, nosotros aquí tenemos el pronombre he, el pronombre we, el sustantivo Luis y el sustantivo my parents. Si nosotros nos comparamos con la estructura gramatical, nosotros tenemos ya escrito nuestro sujeto o subject en inglés. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con los verbos que están entre paréntesis, que son nuestros verbos en forma base, los vamos a tener que transformar a la forma del pasado simple para que estos verbos tengan la estructura correcta. Recuerden que la estructura de una afirmativa es subject, verb in simple past and complement. Entonces tenemos subject, tenemos complement y tenemos nuestro verbo, pero el verbo está en forma base y debemos transformarlo. Vamos con la primera. La primera dice he, espacio, tell the truth. Entonces, el verbo tell es un verbo irregular. Ahora, para completar esta oración debemos escribirlo en su forma del pasado, que su forma del pasado es told. He told the truth. ¿Sí? Vamos a la siguiente. We, espacio, to the park. Ahora tenemos el verbo go. De igual manera, el verbo go es un verbo irregular, que su forma del pasado simple es went. We went to the park. We went to the park. ¿Sí? Vamos ahora a trabajar con los otros dos, pero en este caso nuestros verbos que tenemos son regulares, es decir, aplican la regla de la D o ED. En nuestro caso el verbo study termina en consonante y en Y, debemos eliminar la Y y agregar IED. Por ejemplo, sería Luis studied English last year. ¿Sí? Study pasa studied. My parents, espacio, to Europe yesterday. Tenemos el verbo travel. El verbo travel es un verbo regular, entonces podemos cambiarlo aplicando la regla de la D o ED. Entonces me quedaría my parents traveled to Europe yesterday. Entonces, de esa manera nosotros hemos completado oraciones afirmativas en pasado simple. Aquí una aclaración. El verbo travel puede aplicar también la regla de duplicar la última consonante cuando nosotros estamos. Es decir, travel escrito con doble L. ¿Sí? Entonces hemos nosotros trabajado con pasado simple. Hemos visto las formas de los verbos regulares e irregulares, cómo se aplican las reglas. Esto ya los tienen ustedes en su cuaderno. Y las oraciones afirmativas en pasado simple. ¿Sí? Tanto estructura, ejemplos de completación y ejemplos de construcción de oraciones. Eso es todo por el apartado de ahora.